Bueno, llegamos al último elemento de estos 4 elementos básicos de la terminología, que eran el término, el concepto, las relaciones y la definición. La definición es uno de los elementos más importantes para nosotros como traductores, porque justamente es el que nos guía en la comprensión de ese concepto. Vamos a ver que estos cuatro elementos, inclusive después el sistema de conceptos, que también lo vamos a ver en esta unidad, son elementos que están definidos en las normas de terminología, en las normas ISO de terminología. Y fíjense que acá la definición, bueno, tiene varias definiciones, es decir, existen varias definiciones de definición. Yo creo que una de las que más me gusta a mí o que me parece que es más completa para nuestras necesidades es la que dice: las definiciones sirven para establecer una relación lo más inequívoca posible entre conceptos y denominaciones. Delimitan un concepto poniéndolo en relación con otros conceptos ya conocidos o definidos. Y esta a mí me parece que es la más interesante de todas, porque justamente es lo que a los traductores siempre nos hace falta, ¿no? Que nos definan, que nos digan cuáles son las características de este concepto y cómo se diferencia de otros conceptos que tenemos en el mismo texto. Bien, las definiciones entonces se van a clasificar según varios tipos. Yo acá solamente les puse 3 tipos de clasificaciones, pero en realidad hay varios otros tipos de clasificaciones. Pero más o menos las que nos podemos llegar a encontrar son las definiciones de tipo lingüístico, ontológico y terminológico. Las de tipo lingüístico son las que ustedes, yo creo que con las que más familiarizados están, porque es justamente la definición que trabaja sobre el signo lingüístico, es decir, la del diccionario monolingüe. La definición de tipo ontológico trabaja sobre el objeto de la realidad y el tipo terminológico trabaja sobre un concepto dentro de un sistema de conceptos en un campo de especialidad. Bien, vemos acá entonces, definición lingüística. El objeto es el signo lingüístico, está formado por las características que lo distinguen dentro del sistema de la lengua. ¿Sí? Es la clásica definición lexicográfica. Y acá tenemos un ejemplito con fuerza. Si vamos a la definición ontológica, su objeto es la realidad, reúne todas las características de la realidad, en general parte de la ciencia, es una definición enciclopédica, incluye todos los aspectos de una noción. Todos los relevantes para definirlas y los que sean, digamos, relevantes para definirlas y los que no lo sean, ¿sí? O sea, lo que nosotros podríamos decir haciendo memoria cuando hablamos de las características del concepto va a incluir las características esenciales y las características complementarias. Y acá tenemos una definición ontológica de fuerza. Y finalmente tenemos la definición terminológica, que es a la que más nos vamos a dedicar. Su objeto es el concepto, reúne las características que permiten diferenciar al concepto dentro de un campo determinado, describe la noción en referencia a un dominio de especialidad y en relación con un sistema conceptual y no en relación con el sistema lingüístico. Por eso es que nosotros tomamos la definición del concepto, mejor dicho, tomamos el concepto en relación con un determinado tema, campo y enfoque y solamente lo definimos en ese aspecto. Entonces, si miran la definición de fuerza y la comparamos con las otras definiciones de fuerza que estuvimos viendo, van a ver que acá solamente nos referimos a la fuerza dentro de la física, específicamente dentro de la cinemática. Acá en este cuadrito entonces van a ver una serie de características para distinguir rápidamente cuál es el objeto de los 3 tipos de definiciones, qué contenido tienen, cuál es la finalidad, cuál es la competencia, cuál es el tipo de método que utilizan y el alcance, ¿sí?, que cada una tiene.
Ahora, ¿cómo se formula una definición terminológica? En principio, tiene que dar cuenta de las posibles ambigüedades. Tiene que considerar las connotaciones inherentes a la sustancia lingüística y tiene que ser un reflejo de la comunidad cultural y científica que las va creando y el conocimiento que se posee en esa comunidad. Entonces, para formular una definición terminológica, vamos a tener en cuenta el propósito y los usuarios. Es decir, ¿por qué tenemos que fijar esta ecuación término-concepto? O sea, dentro de qué tema, dentro de qué campo y con qué enfoque. Y por otro lado, ¿a quién va dirigido ese trabajo terminológico? Es decir, no es lo mismo un vocabulario realizado para especialistas que un vocabulario realizado para semi-especialistas, como podríamos ser los traductores, o para el lego, para un público en general. Yo siempre les cuento que dentro del trabajo de geología de la exploración que hicimos para el Colegio de Traductores, en la parte de upstream, por ejemplo, las definiciones nos quedaron con un nivel de especialización alto. ¿Sí? Si bien teníamos en cuenta al traductor como el destinatario de nuestro trabajo, las terminólogas nos dejamos guiar mucho por la especialista, que era una geóloga, y que era muy, digamos, detallista con respecto a las definiciones, con lo cual las definiciones quedaron con un nivel de precisión muy elevado, que eso después lo pudimos constatar porque no era de lectura sencilla, digamos, para el destinatario final, que era el traductor. Así que esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. En general ocurre que cuando los especialistas son los encargados de armar o de confeccionar las definiciones, son ellos los que toman muy en cuenta las características de los conceptos. A veces estos conceptos ya existen o estas definiciones, mejor dicho, ya existen y lo que están haciendo es mejorarlas, y en otros momentos convive el momento de formulación del concepto con el momento de formulación de la definición. Y en este caso, digamos que la ayuda del terminólogo es muy necesaria, porque es el que permite darle a estas definiciones ese punto de vista lingüístico que a veces le falta a las definiciones elaboradas por los especialistas. Bueno, en principio decimos que una definición terminológica tiene que cumplir con una serie de requisitos. Tiene que ser verdadera. Esto significa que debe describir el concepto dentro del campo conceptual al que corresponde. Tiene que ser adecuada. Debe expresarse según las necesidades del usuario y del área en la que se está trabajando. Debe ser completa. Debe incluir todas las características esenciales y no esenciales necesarias, o sea, las complementarias que sean necesarias para definir el concepto. Actualizada regularmente, es decir, hay que controlar y rever periódicamente si estas definiciones siguen representando al concepto. Y sistemática, que es lo más importante para nosotros, porque refleja las relaciones que existen entre los términos dentro de un sistema conceptual. Y esto lo vamos a ver ahora en la siguiente slide con un ejemplo. Cuando nosotros hablamos del término topología, fíjense que topología es la configuración que adoptan los nudos de una red del área local para conectarse entre sí, entre la red internet, por ejemplo. El término que le sigue a topología es topología de anillo, que se define como topología, o sea que vuelve a la definición anterior, en la que cada nudo de la red está conectado a la vez con el nudo precedente y con el siguiente. Y el siguiente término es topología de bucle. Y la topología de bucle es una topología de anillo en que cada uno de los nudos de la red puede tener el control de la red. Entonces, fíjense que la definición de un término necesita de la existencia de una definición anterior, porque la incluye. Esta es la sistematicidad. Y esto es a lo que, una de las características principales de las que nos jactamos en los trabajos terminográficos, que una definición permite entender al concepto porque se va a definir
según, es decir, el término se va a definir según el lugar que ocupa en ese sistema conceptual. La otra característica que vamos a ver es la diferencia básica que existe entre las definiciones lexicográficas y las definiciones terminográficas, que un poco lo hemos ido viendo hasta el momento, hemos ido considerando esto, sobre todo cuando hablamos de los métodos semasiológicos y onomasiológicos, que es la principal diferencia entre una y otra. Pero podemos decir que a grandes rasgos la definición lexicográfica representa los significados lingüísticos, como vimos, o sea que va a incluir todas las acepciones de un término, que parte del uso del método de investigación semasiológico, que considera el significado polisémico de las palabras, que presenta los significados por aproximación, que la aproximación del significado puede ser expresada a través de prototipos que conllevan sesgos culturales que forman estereotipos, es decir, que toman en cuenta connotaciones y usos figurativos. El contenido de las definiciones de palabras proviene de la competencia lingüística y de la experiencia, y la función prescriptiva de algunos diccionarios no afecta a la definición. En cambio, en el caso de la definición terminológica, representa los conceptos especializados, el método es onomasiológico, la denominación es unívoca, o sea, solamente puede relacionarse con un solo concepto. Delimita e identifica los conceptos, es decir, solamente en un tema, en un campo y con un enfoque. Identifica a los conceptos a partir de las representaciones ordenadas de sus características, es decir, va a incluir las características esenciales y alguna no esencial, pero que sirva a los fines de este tema o este campo. El contenido de las definiciones siempre es especializado y la terminología prescriptiva fija conceptos y denominaciones. Es decir, acá también tenemos dos puntos de vista con respecto a la definición terminológica, que tiene que ver si la definición terminológica tiene un objetivo prescriptivo, que es el que se usa en las normas, para que el término y el concepto queden definidos dentro de una norma y ese sea el uso obligatorio, o la definición terminográfica descriptiva, que es en general las que hacemos nosotros en nuestros trabajos de traducción, porque no vamos a obligar a nadie a imponer esa definición o ese concepto o ese término, sino lo que hacemos es describir sus características para poder aplicarlo a la búsqueda terminológica dentro de otros textos o dentro de otros corpus, como después vamos a ver. Bien. Las definiciones suelen tener defectos, ¿sí? En general, los defectos tienen que ver con la circularidad, o que sean demasiado amplias, o que sean demasiado limitadas, o que sean negativas. La circularidad es la típica, digamos, el típico defecto que encontramos cuando, por ejemplo, utilizamos la misma palabra definida para definirse, ¿sí? Si decimos, qué sé yo, inspección in situ, es una inspección en el lugar, o sea, dejamos sin definir en inspección. También decíamos estas definiciones amplias, por ejemplo, el cobre es un elemento químico perteneciente al grupo de los metales, bueno, el oro también y otros metales también. Definiciones demasiado limitadas, ¿sí? Cuando damos muy pocas características como para poder identificarlos dentro de un área determinada. Botellas medicinales son botellas hechas de vidrio para envasar medicamentos. Bueno, no siempre son de vidrio. Y las definiciones negativas, ¿sí? Cuando decimos lo que algo no es. Por ejemplo, publicidad exterior, actividad de promoción que no está dirigida al hogar. Bueno, estos son algunos defectos de las definiciones, pero seguramente podemos encontrar muchos más.